Dios te bendiga, familia. Qué padre que te conectas, qué padre que estás atento a la palabra de Dios. Qué hermoso que tú tengas el deseo de buscar a Dios, de acercarte a Él. Dios conoce los corazones y Él se revela a las personas que le buscan. Él se manifiesta y hace que los corazones cada día sean más sensibles y le busquen más. Algo muy contrario a lo que vivía la nación de Israel. Ellos no querían nada con Dios, ellos no querían escuchar la palabra de Dios, la profecía de Dios, aún la disciplina la rechazaban. Por eso es que ahora Dios trae un juicio distinto. Y el juicio es, familia, que iban a experimentar hambre de oír la palabra de Dios. De hecho, ese es el nombre de este tema. Hambre de oír la palabra de Dios. Aunque estas palabras de enviaré hambre de oír la palabra de Dios, pues suenan bonitas, hasta espirituales, positivamente hablando, debemos recordar el contexto en el que están dichas o colocadas. Y recordemos que estamos hablando de un juicio que Dios está trayendo a la nación de Israel, donde ya ha experimentado castigo tras castigo y tampoco quiere reaccionar. Ellos han rechazado a Dios, han rechazado a sus profetas, tanto que, como aprendimos en el capítulo anterior, que le dijeron: ¿sabes qué, Amós? Regrésate a tu tierra, allá come tu pan, allá profetiza, aquí no nos hables la palabra de Dios porque nos es muy pesada. Queremos llevárnosla nosotros aquí con lo que aprendemos, palabras de superación personal, palabras de prosperidad, palabras que son muy positivas, y tú lo que vienes a traer aquí es de arrepiéntete, que estás mal, que busca a Dios, que te estás conduciendo mal. Eso no queremos escuchar. Entonces, estas palabras de enviaré hambre de oír la palabra de Dios realmente es un juicio. Tú te puedes preguntar, ¿un juicio? Pues qué juicio tan extraño. ¿Desde cuándo tener hambre de oír la palabra de Dios puede considerarse un castigo? Y la respuesta es que desde el momento en que esa hambre existe y no puede ser saciada, entonces es un juicio, familia. Vamos a orar antes de continuar. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias porque, a diferencia de la nación de Israel, tú nos estás dando el privilegio de que sí te podamos oír. Y esto es una muestra, Señor, el poder tener estas herramientas, el poder tener esta oportunidad de conectarnos y escucharte, Señor. Gracias, Padre, porque podemos conocerte, podemos oír tu palabra, y ayúdanos, Dios, a ser diligentes y a ser sabios y a preferirte, Señor, a ti y a tu palabra antes que preferirnos a nosotros mismos y preferir nuestros propios consejos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a leer el versículo número 11, familia, del capítulo número 8. La palabra de Dios dice así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ya sabemos, ya aprendimos en el capítulo número 4, en el capítulo número 7, donde Dios trajo 2 veces este tipo de castigo: hambre y sed, hambre de pan y sed de agua. Pero como esto no movió ni causó ningún efecto en el corazón endurecido de los habitantes de Israel, del pueblo de Dios, ahora envía otro tipo de hambre y otro tipo de sed. Y es el de oír la palabra de Dios. Pero aquí tenemos que observar cuidadosamente este versículo, familia, porque aquí no está hablando de que falta la palabra de Dios, de que hay carencia. Si hemos visto cronológicamente cómo Dios ha enviado los profetas, y tanto mientras aquí estamos en Judá o en el reino del sur, está Isaías.
Y aquí después de Amós está prácticamente a la par y después continúa Oseas. Entonces Dios no ha dejado de hablar. La diferencia aquí es que estos hombres tienen hambre de oír. No que Dios no les esté enviando el alimento si ellos no pueden oír la palabra de Dios. Entonces la condición descrita es la de estar sordos a las palabras de Dios sin poder oírlas. No es un caso de Dios reteniendo su revelación, sino de personas que están en tal estado que no lo ven a Dios en su vida, aún en medio de una situación difícil, ellos no pueden ver a Dios que los está castigando porque no se arrepienten, porque los ama. Él los castiga, como hemos aprendido, ¿verdad, familia? En la iglesia, al ver la serie del libro de Hebreos, donde en el capítulo 12 habla que Dios disciplina a los que toma por hijos. ¿Por qué? Por amor. Entonces, aquí Dios está enviando castigo porque ama a su pueblo, ama a sus hijos, pero ellos no quieren agarrar la onda. Son ellos. Ellos no quieren ver a Dios aún en esa situación que los está disciplinando, pero tampoco quieren escuchar su palabra. Dios les está enviando profetas y ellos no quieren escuchar. Entonces viene otro castigo, viene un juicio. Y es el que van a tener hambre de oír. Tienen la necesidad de oír la palabra de Dios. Este es un problema entonces con el oyente, no con el predicador. Los israelitas habían rechazado reiteradamente la palabra de Dios que se les había hablado. Ellos también tenían la ley. Ellos tenían los profetas que Dios les enviaba y la rechazaban. Ahora recibirían lo que deseaban. Y esto es terrible, familia, recibir lo que a veces uno desea, porque es un juicio y es esto de lo que está hablando el profeta Amós. Ningún juicio es peor que cuando Dios te entrega a tus propios deseos pecaminosos. ¿Y a qué me refiero? Y quiero que me acompañes a leer en el libro de los Romanos, o la carta a los Romanos, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 21, 24 y 28. El versículo 21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Este es el juicio, que su razonamiento es entenebrecido, su corazón es entenebrecido. Y el 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esto no es que Dios sea injusto, que Dios nada más porque se le ocurrió, a ti te voy a entenebrecer tu corazón, a ti te voy a también a entregar a tu inmundicia y a tus concupiscencias de tu corazón, o a ti, ¿sabes qué? Te voy a entregar a una mente reprobada. No. Estos hombres, si tú lees todo el capítulo número 1 de Romanos, dice que conocieron a Dios, pero no le dieron gloria, sino que se envanecieron en sus razonamientos y que se hicieron imágenes de cuadrúpedos, de humanos, de reptiles, de aves, y los adoraron y le dieron la gloria como a Dios. Que no le dieron gracias a Dios. Esto es lo que vivió el pueblo de Israel. Ellos conocieron a Dios, pero dijeron: no, vamos a hacernos unos becerros de oro, vamos a adorar a Baal, a Acera, a estos dioses o ídolos paganos. A veces nos sucede también a nosotros, familia.
Dios nos habla, nos habla, nos habla y nos reprende, nos castiga, nos disciplina porque nos ama y de esa manera también nos quiere hablar. ¿Para qué? Para que volvamos al camino, para que nos reconciliemos con Él y volvamos a tener esa comunión con Dios y nos restaure, nos lave y nos vuelva a dar esa posición de hijos. ¿Pero qué? Preferimos nuestro propio razonamiento. Preferimos lo que nosotros consideramos que es mejor para nosotros. Y deseamos tanto atascarnos o revolcarnos en el pecado, familia, que después de tanto que Dios está haciendo por amor a nosotros, llega el momento en que te entrega, te deja que hagas prácticamente tu voluntad. Lo que veíamos hace rato. Ya tú experimentas esa hambre por oír la palabra de Dios. Es decir, aunque busques saciar ese vacío, reconciliarte, tú sabes que estás mal, tú sabes que te has alejado de Dios, que lo has rechazado y que cada vez te has apartado más de Él, pero ya no lo oyes. Él sigue hablando, tú ves como otros se entregan a Dios, sus vidas son transformadas y tú dices, ¿qué sucede en ellos que yo ya no experimento? Yo ya no puedo oír la palabra de Dios. Su corazón se ha engrosado. ¿Por qué? Porque de plano tú ya no querías nada con Dios. Ese es un tipo de juicio también. El hecho que Dios ponga esa hambre de oír la palabra de Dios y no poder ser saciado, no poder oírla. ¡Qué tremendo! Considérate privilegiado, familia, privilegiada. ¿Por qué? Porque podemos oír. Dios nos está amando demasiado que hoy empieza esta gran bendición de poder oír su palabra, que es martes con Amós, miércoles con Proverbios, jueves con Salmos. El viernes hay reunión en el templo a las 8 p.m. El sábado a las 12 del mediodía, Familia Kids. Por la noche, Esdras. El domingo, estudio en la mañana a las 10. Tanto los jóvenes tienen sus estudios acorde a su etapa, a su edad. Y los adultos tenemos también un estudio maravilloso donde estamos conociendo la obra del Espíritu Santo. Tenemos un tiempo donde podemos seguir adorando a Dios y después tenemos otra gran bendición de poder escuchar su palabra. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Somos tan bendecidos. Nosotros nos debemos considerar privilegiados porque Dios nos está hablando y hablando. Entonces, no es el problema con Dios que no nos esté hablando, que no nos esté enviando su palabra, que no haya mensajeros. A veces el problema es uno, que aunque uno quiera, ya no puede oír. Y lo interesante o lo irónico más bien, familia, es que le sucedió al pueblo que se jactaba de ser de Dios, que se jactaban de ser hijos de Dios, la nación de Dios. Nosotros a veces nos podemos jactar de ser cristianos, de conocer a Jesucristo, pero a veces tampoco podemos escuchar su palabra. No hay ese deseo sincero, genuino. Vamos a leer los versículos 12 y 13, familia. Dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. De mar a mar, obviamente está hablando de la nación de Israel y aquí les está diciendo, ustedes van a ir desde el mar muerto hasta el mar Mediterráneo. Y dice, discurrirán. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que estuvieran buscando la palabra de Dios tendrían que recorrer todo el territorio de Israel, pero en vano. Qué lamentable. Cuando tuvieron la oportunidad,
cuando Dios les hablaba y les mostraba su amor, no quisieron nada con Dios. Y ahora que ellos quieren, ya no pueden oírla. Mateo 4:4 dice así, familia. Él respondió y dijo, está hablando Jesucristo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tristemente o torpemente, familia, a veces nosotros como seres humanos creemos que sí, el hombre solo vive de pan, que es suficiente el pan. Y me estoy refiriendo no meramente o solamente a la comida, al alimento, sino a todo lo material, a lo terrenal, a lo que genera satisfacción temporal o una saciedad temporal. Aquello que para nosotros consideramos que es vital, sin lo cual no podemos vivir. Tú dices, no puedo vivir si no tengo una buena posición, si no tengo un buen trabajo, si no tengo un buen apellido, si no tengo un buen cargo, si no tengo una buena casa o una bonita casa, si no tengo muy bonita ropa o buena ropa. Esas cosas a muchas personas les abruman, les afecta y dicen, no, sí, yo teniendo eso, me doy por bien servido. Eso me va a generar saciedad, tranquilidad, placer. Con eso yo quedo satisfecho. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Israel por mucho tiempo creyó que sí, que podían vivir solo de pan. Tanto que ellos se propusieron enriquecerse de una manera ilícita, por así decirlo. ¿Por qué? Porque era ilegal, era injusto que ellos a costillas o a través del sudor de los más pobres ellos se enriquecieran. Y no solo eso, sino despilfarraban el dinero. Y aparte eran tranzas, eran injustos, eran deshonestos. Obviamente también los pobres tenían sus cosas turbias. Pero aquí vemos que Dios nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, familia. Así que considera que es más importante saciar el hambre o la sed espiritual. Saciar tu alma, tu espíritu con la palabra de Dios. Todo lo demás sí es bueno, sí es importante, pero es más importante que con esa misma necesidad, con ese mismo desespero, tú busques a Dios, en el sentido de que sea con un corazón honesto, sincero. Cuando tú vienes a Cristo, o cuando Dios, más bien cuando Jesucristo te encuentra y te salva, tú debes de buscarle con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, como dice su palabra. ¿Por qué? Porque ahora somos sus siervos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a aquel que pagó un precio muy alto por nosotros. Pero, ¿qué pasa? Tal vez después de algún tiempo se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios es. Y queremos volver a solamente saciarnos del pan. Y consideramos que con tener el pan, eso es suficiente. Entre más rechacemos a Dios, familia, más nos alejamos de Él, de tal manera que después no sabremos cómo regresar. Es lo que pasaba con estas personas que andaban discurriendo, que discurrían yendo de un lado a otro, de mar a mar. Porque cuando ya querramos regresar a Dios, vamos a estar tan perdidos que no sabremos por dónde. Y ¿sabes a qué me refiero? Es decir, ya no lo oímos. Y aunque tengamos esa hambre,
¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que aunque ya tengas todo lo que tú deseabas, lo que tú considerabas importante, todavía sigue ese vacío, todavía te sientes insatisfecho o peor aún, te sientes desilusionado o defraudado porque te esforzaste tanto por alcanzarlo y cuando lo obtuviste te das cuenta que era mentira. Lo que parecía prometerte eso fue una mentira y te desilusionas. Y entonces dices, ¿dónde estás, Dios? Ahora sí quiero oírte. ¿Se te hace pesado pasar mucho tiempo en la iglesia, familia? Apenas hay una reunión en Huejotzingo y tuvimos la oportunidad, la bendición de que el pastor y Joelito nos acompañaran en la reunión y estudiando comentábamos esto, ¿no? Que tristemente luego hay personas que consideran que es mucho tiempo el estar escuchando la palabra de Dios 40 minutos, 50 minutos o hasta una hora. Se les hace pesado. O aún más, es triste que aún los mismos hermanos o hermanas, o sea, me refiero a que ya siendo cristianos, podamos decir, híjole, no, pues es que llegar desde bien temprano al estudio, luego chutarte la alabanza y la adoración y luego la prédica, no, es mucho tiempo, 2 horas, 3 horas estar en la iglesia. Debes de examinar tu corazón, hermano, hermana. O peor aún, que ya seas cristiano de hace años y que no le estés sirviendo a Dios, que no participas en ningún ministerio, en ninguna actividad. Solamente puedes llegar corriendo a media alabanza o a media predicación. O sea, examínate, verdaderamente, ¿tú anhelas a Dios? ¿Estar con Dios? Yo te preguntaría, o yo mismo me preguntaría, si me cuesta pasar 1 hora, 2 horas, un día a la semana, ¿quiero pasar toda la eternidad con Cristo? Como que no concuerda. Pues imagínate, te ha de ser, o puede ser también muy pesado el escuchar 30 minutos o ver 30 minutos por YouTube a nuestros hermanos que nos comparten la palabra de Dios o ver este video. O sea, Dios aquí nos está exhortando. ¿Realmente tú quieres escuchar a Dios? O no te vaya a suceder como a la nación de Israel, que mientras Dios te está hablando, tú menosprecies, tú rechaces o prefieras otras cosas antes que oír la palabra de Dios. Y cuando tú quieras oír, ya no vas a poder. Porque por mucho tiempo Dios te estuvo hablando y te estuvo exhortando y animando o disciplinándote para que te pusieras trucha. Y cuando llega el momento, ya es demasiado tarde. Acompáñame a leer Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, que dice así: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La leche para los bebés es fundamental. ¿Por qué? Porque ellos no pueden comer nada. Entonces, si un niño o un bebé más bien no se alimenta de la leche de su madre, ¿qué pasa? Pues va a morir. Es tan necesario, es tan vital porque por medio de o a través de ese alimento ellos se fortalecen, ellos crecen, ellos se mantienen sanos, crean defensas. Pero imagínate que no se alimente 2, 3, 4, 5 días, una semana. No va a crecer. Tal vez se enferme o hasta muera. Por eso aquí la palabra de Dios nos dice, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. Y se está refiriendo a la palabra de Dios. Buscar la palabra o anhelar la palabra de Dios es anhelar a Dios, familia. Es anhelar conocerle. Pero tiene que haber esa necesidad, tanto que digamos, Señor, yo si no leo tu palabra, yo si no conozco más de ti, me siento mal, me siento vacío. Entonces te podrás dar cuenta
que estás caminando bien con el Señor. Y te podrás dar cuenta cómo Dios va aumentando ese anhelo, pero también Él lo va llenando y va saciando esa hambre. Algo muy contrario a lo que vivió Israel. Él cuando tuvo la oportunidad no quiso. Por eso ahora tendrán esa hambre de oír, pero no podrán oírlo. Santiago 4:8 dice así, familia: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nosotros le buscamos a Dios, Él más se va revelando a nuestra vida. Pero aquí me refiero, familia, cuando tú ya vienes a Cristo, cuando Él ya te salvó, cuando Él ya te lavó con su preciosa sangre, te perdonó, te redimió, te justificó delante del Padre, entonces ya no hay nada que te impida acercarte a Dios. ¿Qué dice Hebreos 12? Acerquémonos pues confiadamente, ¿verdad?, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Ya hemos sido reconciliados, familia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Busquémosle y Él se acerca cada vez más. ¿Por qué? Porque Él se va mostrando. Él ve los corazones, familia. Así como Él vio los corazones de la nación de Israel que no querían ya nada con Dios, por eso estableció ese juicio. Acompáñame a leer el versículo 14. Dice: los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Dan estaba en el extremo norte y Berseba en el extremo sur. Eran los límites de las poblaciones israelitas pues más importantes o principales. Ahora, en los días de Amós, Berseba estaba en el reino de Judá. Entonces Israel podía pronunciar juramento a Jehová que ellos le habían adorado lealmente desde el extremo norte al extremo sur. ¿Por qué? Porque aquí dicen la palabra de Dios, como leímos en el versículo 14, los que juran por el pecado de Samaria. Ellos se sentían que estaban adorando a Dios por el hecho de hacer este camino o este recorrido como una peregrinación desde el norte, que es Dan, hasta el sur, que es Berseba. O sea, tenían su ídolo, su becerro de oro en Dan, que se había levantado un altar o un santuario a este ídolo. Y ellos decían: no, Señor, nosotros, mira, desde Dan, o sea, desde el extremo norte vamos hasta el extremo sur, o sea, hasta Berseba. Es más, vamos hasta la nación o el territorio que pertenecía al reino del sur, a Judá. Entonces ellos consideraban eso una lealtad a Dios y por eso ellos se jactaban de decir: Señor, pues si nosotros sí te adoramos, si nosotros sí te servimos. Pero no es cierto, dice. ¿Por qué? Dice: por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Nosotros muchas veces podemos hacer lo mismo que la nación de Israel. Podemos considerar que estamos siguiendo el camino que nos lleva a ser leal a Dios, a demostrar nuestro amor, pero realmente son caminos o son rutas en las cuales nosotros peregrinamos y consideramos que son más chidas. De esta manera yo voy a adorar a Dios. Voy a buscar a Dios a mi manera. Yo le voy a servir así. Si Dios está en todas partes, pues nada más me quedo en mi casa, aquí oro, aquí le busco. ¿Para qué me tengo que parar desde bien temprano para ir al templo? Si Dios está en todas partes, yo aquí leo mi Biblia. Y cuando nos suceden cosas, cuando caemos, ya no nos vamos a poder levantar. Y aunque podamos decir: Señor, pues si yo oraba, yo te buscaba. Es que las cosas se hacen a la manera de Dios, no a nuestra manera. Aunque nos creamos peregrinos caminando rutas que llevan a Dios, no, familia. Tenemos que buscar a Dios de corazón. Vamos a concluir, familia. Y quiero concluir con un versículo hermoso.
donde eso debe de traernos paz a nuestro corazón y darnos la confianza y la seguridad de que es la única manera de ser saciados. En Juan capítulo 6, versículo 35 dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué hermoso, familia. Busquemos a Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos quedamos con este último versículo. Nosotros sí podemos ser saciados porque tenemos a Cristo. Él ha pagado nuestro pecado, Él ha recibido el castigo por nosotros. Lo único que nos toca, Señor, es creer en ti, porque tú eres el pan de vida y tú eres esa agua con la cual nosotros nunca más tendremos sed. Tú sí nos sacias, Señor, tanto que tú eres más que suficiente. Y sabemos, Señor, que tú te encargas de todas nuestras necesidades, hablando del alimento físico. Dios, gracias, gracias por permitirnos oír tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Familia, te invito a que te suscribas, a que también nos regales un like. Esto va a ayudar a que muchos continúen oyendo la palabra de Dios. Amén, familia. Dios te bendiga.